Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre la vida de Salomón. Hoy vamos a leer el primer libro de los Reyes, el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 11. Leemos así: Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Que el Señor añada su bendición a este breve pasaje de la biografía de Salomón. Hay un texto cuando el Señor enseñaba acerca de la oración, y está registrado en Mateo 7:7, que dice así: pedid y se os dará. Aquí a Salomón le fue dada la opción, porque fue opcional, que pida lo que él necesitaba. El Señor le dijo que pida lo que él quería. Y qué bien orientada estuvo la petición de Salomón. Ahí tenemos en los versos que hemos leído, tenemos en los 3-4 versos que leímos hoy, tenemos la respuesta del Señor a esa petición bien orientada de Salomón. Clarito dice el texto bíblico: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Así dice en Primera Reyes 3:5. Aquella noche registra la experiencia que afectó tan profundamente al joven rey y marca en sí el comienzo de un reinado brillante, y que por la magnificencia que alcanzó es figura del reinado milenial. Pero antes traemos la biografía del rey, a quien Jehová amó, porque clarito cuando nació en 2 Samuel 12:24 dice: a quien Jehová amó, y quien por su parte, Salomón, en su tiempo amó a Jehová. Así dice Primera Reyes 3:3. Esto que Jehová le amó y luego Salomón amó a Jehová es una sencilla ilustración de las palabras del texto bíblico que se registran en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, al Señor, porque Él nos amó primero. De parte del ser humano no hubiera habido el mínimo amor para el Dios creador, a no ser que Él nos amó primero. Qué bueno es entender esto para tributarle honra y gloria cada día o cada ocasión que nosotros dirigimos nuestras oraciones al Señor. Vamos a notar 4 cosas en esta ocasión. Primero, su parentesco. Es sabido que la biografía personal de una persona tal
tienen rasgos que se explican en razón del parentesco. Aquí vemos que era hijo de David y Betsabé. Fue por lo tanto medianamente afortunado en el ambiente del hogar donde fue criado. Digo afortunado al tener un padre como David, héroe en la fe y espiritual. Pero por otro lado, desafortunado en aquellos detalles de la vida hogareña en que el ejemplo de su padre debió tener un efecto pernicioso en la vida juvenil del príncipe. Siempre decimos de tal palo, tal astilla, cuando nos referimos a los rasgos genéticos que se traspasan de un padre a un hijo, de una madre a una hija. Siempre decimos, este heredó de su padre o de su madre tal cosa. Y estoy pensando, joven cristiano, adolescente, que tienes un papá o una mamá cristiana, estás aprendiendo de tus padres para heredar valores espirituales y morales que van a ser tu sostén, que van a ser tu base para enfrentar la vida cuando tengas que desvincularte de tus padres a formar tu propio futuro y tu propio hogar? Ojalá que sí. El parentesco con tus padres espirituales y cristianos debe dejarte una herencia que nunca lo olvides. Yo tengo la dicha de haber rescatado valores morales y espirituales de mi madre. Los he heredado y procuro hacerlos más grandes aún. Que el Señor nos ayude, porque en mucho también hemos fracasado. La segunda cosa que vemos es su ascensión al trono. Aunque David tuvo numerosos hijos, había prometido que Salomón sería su sucesor, y fue ungido rey y confirmado en el trono a la muerte de su padre. Así lo registra primer libro de los Reyes, capítulo 1, a partir del versículo 17 hasta el 39. Ascendió al trono. ¡Qué espectáculo sería aquel! Ya la tierra gozaba de paz. Ya David había subyugado a las naciones de alrededor. Entonces había paz. Y entonces había para Israel la dicha de tener un tercer rey conforme al corazón de Dios. Ahí está en el trono. Qué lindo es cuando los gobernantes que suben a gobernar un país tienen temor de Dios y sus actos son temerosos y su comportamiento, sus anhelos y proyectos están afianzados en la esperanza de un Dios eterno. Cuando el conductor de una nación no toma en cuenta a Dios, llevará a su pueblo al fracaso y para mantenerse en el cargo tendrá que asesinar, matar, para poder establecer una paz en base al crimen, al genocidio. Qué lindo fue para aquel día cuando Salomón ascendió al trono. Los primeros años, en tercer lugar, los primeros años de su reinado, considerando la época en la cual vivió, comenzó bien su reinado, salvo la equivocación cometida al elegir por esposa a una princesa pagana. Esa fue la primera, diríamos,
la primera de una serie de alianzas extranjeras, las que posteriormente tuvieron mucho que hacer con su descenso moral. Decía que comenzó bien, pero no terminó bien. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántos años llevas de vida cristiana? ¿Cuándo conociste al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo empezó esta experiencia de vida en tu biografía? ¿Has empezado bien? Nosotros hemos visto a través de los años que hay hermanos y hermanas que registran en su haber, en sus vidas, el haber comenzado bien, animadamente, fervientemente, sirviendo al Señor. Pero ¿qué ha habido? Algún virus ha entrado en sus vidas, que han empezado a apagarse, han empezado a aflojar, hasta que han caído tirados a la lona. Han empezado bien y han terminado mal. No registremos eso en nuestro haber, querido hermano. Empecemos, hemos empezado bien, sigamos bien, para que terminemos bien la carrera que nos es propuesta. Y en cuarto lugar vemos su sabiduría. La sabiduría de Salomón fue un don especial de Dios. El Señor le apareció al comienzo de su reinado cuando la visión de Gabaón, y le dijo que escogiera lo que quisiera. Él, Salomón, confió su ignorancia a Dios. Por ende, se humilló ante el Señor. Reconoció su incapacidad para la tarea. Pidió un corazón dócil para tener discernimiento espiritual. Pidió sabiduría. Esto es lindo. Queridos hermanos, cuando alguien ha sido llamado, cuando algún hermano ha sido llamado para ser guía espiritual en la iglesia, no es poca cosa, mi hermano, no es poca cosa. El llegar a funcar en la congregación como un guía espiritual no es poca cosa. No es para que tengas mando. El ser un guía espiritual no es tener el mando, el bastón de mando. No es ser un capitán en la iglesia. El ser un guía espiritual es ser un hermano que ha sido bendecido con este privilegio. Y a ese hermano le corresponde actuar como actuó Salomón, o como diría Santiago en el capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada, zarandeada de una parte a otra. Pídala a Dios. Esto es lo que tienes que hacer, querido hermano. Pedirle a Dios, si el Señor te ha dado, ocupar un sitial de responsabilidad. Si el Señor te ha encomendado un ministerio, si el Señor te ha dado un don espiritual, pide como Salomón, humíllate como él, como indica Primera Reyes, el capítulo 3, el verso 7. Pídele al Señor que te dé la sabiduría, el poder, la capacidad para ejercer el don, para cumplir con el ministerio y para asumir las delicadas responsabilidades de pastorear la iglesia del Señor. Hay dos grandes capítulos sobre la sabiduría en las Escrituras. Sobre la sabiduría, sobre la excelencia de la sabiduría y dónde hallar la sabiduría. Es Job el capítulo 28, el libro de Job capítulo 28 y Proverbios capítulo 8.
Por causa de su sabia elección, a Salomón le fue concedida su petición y el Señor le concedió discernimiento espiritual, que tanta falta nos hace a todos. Le fue concedido honor de parte de Dios. No busquemos nuestra propia honra, no busquemos el aplauso de los demás, busquemos que Dios nos honre, porque Él ha dicho: yo honraré a los que me honran. Pero Dios no solo le concedió sabiduría, discernimiento espiritual, honor, sino también riquezas, longevidad, larga vida y bendiciones temporales. Fue así que el Señor le prometió que sería el más sabio de los hombres y tendría grandes riquezas y gloria. Esta promesa se cumplió porque sobrepujó en sabiduría a todos los grandes de su tiempo. Compuso, dice la Escritura, 3000 proverbios y sus versos fueron 1005. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Qué lindo es cuando el prestigio espiritual, el testimonio bien galardonado de un anciano de una iglesia alcanza sobrepasar las fronteras de su asamblea, y otras iglesias pueden confiar en ese anciano y pueden emular a ese responsable, a ese trabajador, a ese siervo de Jesucristo. Que Dios permita que nuestras vidas estén acordes a la humillación inicial de Salomón, a la petición inicial de Salomón, y que podamos recibir las respuestas del cielo para tener la capacidad de honrar a nuestro Dios. Vamos a continuar con este tema más adelante.